¿Te diste cuenta que ya no se habla de desapariciones misteriosas en el Triángulo de las Bermudas? ¿En que desaparecían barcos y aviones inexplicablemente sin dejar rastros? Parecería que hubiera cesado la actividad allí, ¿no? Y hay una razón que puede explicar esto y que cierra perfectamente con las categorías cristianas de análisis. Y de ser así, nos da una serie de enseñanzas para liberarnos de los efectos del mal, a nosotros hoy. En este video vamos a hablar sobre lo que descubrió un misionero cristiano como causa de esas extrañas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, cómo organizó una estrategia para liberar la zona y sobre el final hablaremos de las enseñanzas que tiene este procedimiento usado para la vida de cada uno de nosotros hoy. El Triángulo de las Bermudas tuvo su fama sobre todo en la década de los 60 y 70 del siglo XX, y se trata de un área que se extiende desde la costa de la Florida a las Bermudas y a Puerto Rico. Se afirmaba que algunos aviones y barcos que cruzaban el área desaparecían misteriosamente. También que el horizonte parecía cambiar, las brújulas enloquecían y las transmisiones de radio fallaban. Por aquellos tiempos se había dado una serie de teorías de por qué sucedían estas desapariciones y estas anomalías. Por ejemplo, vórtices generados por corrientes extremas y variaciones de temperatura que afectaban los campos magnéticos, una grieta en el espacio-tiempo, niebla electrónica, la liberación de hidratos de gas de metano producidos por el movimiento de sedimentos marinos en el fondo de los océanos, que reduciría significativamente la densidad del agua, haciendo que los barcos perdieran flotabilidad. Y luego explicaciones como platillos voladores o la emergencia del continente perdido de la Atlántida. Pero no eran más que teorías para explicar las desapariciones. Pero hubo una explicación que encontró el doctor Kenneth McCall y que aparentemente funcionó. Y es una explicación que está en línea con el cristianismo. Más bien es una teoría cristiana de lo que sucedía. El doctor McCall era un cirujano misionero y psiquiatra en China, anglicano y carismático. Y fue en China que comenzó a desarrollar su ministerio de liberación. Y en 1972, él y su esposa navegaban hacia las Indias Occidentales, donde él iba a dar una conferencia. Esto lo explica en su libro Sanar el árbol genealógico. Antes de llegar al Triángulo de las Bermudas, el capitán del barco preguntó a los pasajeros si estaban dispuestos a cruzar el Triángulo de las Bermudas, con lo cual ahorrarían 2 días de viaje. De lo contrario, debían navegar bordeándolo. Y los pasajeros contestaron que estaban de acuerdo en cruzar el triángulo. Y lo hicieron por unanimidad. Mientras estaban navegando por el triángulo, la caldera del buque explotó, pero afortunadamente pudieron componerla, no pasó a mayores. Pero lo más significativo es que en la medida que se adentraban en esa zona cálida y húmeda del triángulo, se empezó a sentir un sonido continuo, como un canto triste, un lamento. Entonces fue a preguntar en el barco quién estaba cantando. Y la tripulación le dijo al doctor McCall que ellos no estaban cantando, pero que también oían claramente el canto, y que no cesaba el canto. El sonido estaba en todas partes, y tenía desconcertados a los tripulantes, a los pasajeros, a todo el mundo. Y de regreso a Inglaterra, el doctor McCall comienza una investigación, convencido de que ahí sucedía algo sobrenatural. Y descubrió que el Triángulo de las Bermudas estaba en la ruta directa de África a América para los barcos de esclavos. Estos barcos eran veleros en esos días y dependían de los buenos vientos, y a veces se quedaban varados durante días en el mar de los Sargazos, que es adyacente al triángulo, cuando no había viento, ¿no?
Y muchos de los esclavos morían ahí a bordo, y sus cuerpos eran arrojados por la borda durante generaciones. Se estima que en ese periodo podrían haber sido arrojados al mar 2 millones de almas. Y también leyó un libro de leyes sobre las demandas contra compañías de seguro que mencionaban cómo en el siglo XVIII los capitanes británicos habían ordeñado a las compañías de seguros arrojando esclavos al agua y haciendo una reclamación para cobrar indemnización. Entonces llegó a la conclusión que eran esas almas de esclavos que estaban demasiado enfermos o demasiado débiles para ser vendidos o fueron directamente asesinados, quienes estaban gritando poseídas o maltratadas por los demonios. Esos lamentos tristes habrían sido los que escucharon los Macaulay y la tripulación del barco. Y entonces en 1977 reclutó a varios obispos anglicanos y sacerdotes para celebrar una Eucaristía jubilar especial para la liberación específica de aquellos que habían encontrado sus muertes en el Triángulo de las Bermudas. Esta Eucaristía se celebró también en las Bermudas y posteriormente organizó 12 grupos de oración de intercesión en Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia. Los grupos escribirían los pecados de los involucrados en la trata de esclavos, incluyendo Gran Bretaña. Y es así que en junio de 1977, él y otros se disculparon por lo que sus antepasados habían hecho e imploraron a Dios que mostrara a los esclavos muertos el camino hacia el cielo y los liberara de los demonios. Estos grupos, 12 grupos de intercesión, pusieron la lista de los pecados de su pueblo sobre la mesa de comunión, como lo hizo Daniel en el capítulo 9 de Daniel en la Biblia. Y como Daniel, confesaron los pecados de su pueblo y pidieron perdón. Y de repente, los 12 grupos, luego de hacer ese procedimiento, se comunicaron con el Dr. Macaulay aproximadamente al mismo tiempo. Dios había hablado a los 12 y había proclamado el perdón a los esclavistas y la curación del Triángulo de las Bermudas y liberado a las almas cautivas. Entonces, el Dr. Macaulay afirmó que la misa y las oraciones habían detenido los extraños incidentes. Y en los años posteriores, el Dr. Macaulay siguió la investigación y descubrió que los extraños sucesos del Triángulo de las Bermudas habían cesado drásticamente, y así fue referenciado por varias cadenas de televisión del mundo. Ahora, ¿qué enseñanzas que podamos utilizar nos deja esto? Estas extrañas experiencias reflejan la antigua tradición cristiana de que lugares, edificios, habitaciones y objetos necesitan ser exorcizados y bendecidos. Estas bendiciones siguen el patrón familiar que encontramos en la bendición del aceite, el agua y la sal. Primero, oramos para expulsar cualquier mal que pueda residir en el lugar. Este es el exorcismo del mal. Y luego bendecimos el lugar, pidiendo a Dios que lo llene con su bondad, poder y la presencia del Espíritu Santo. Y esa es la bendición. Porque a veces el mal que está en un lugar llegó a través de una maldición que tiene que ser rota. Y en otras ocasiones se ha cometido un crimen en el lugar. Muchas casas embrujadas con demonios, por ejemplo, tienen una historia de algún asesinato o acto violento que tuvo lugar en esas instalaciones. Cuando se ha cometido un crimen, hay que hacer algo. Exorcizar y bendecir el lugar para rectificar el crimen y poner en reposo los espíritus inquietos. En resumen, necesitamos orar por las personas, pero también por habitaciones, edificios, iglesias y otras propiedades, cuando han sido atacadas por maldiciones, hechizos y por grupos satánicos, cuando se hayan cometido crímenes u otros pecados graves, y cuando
las personas infectadas por demonios han vivido o pasado tiempo visitando un lugar. También, por supuesto, cuando nos mudamos a un nuevo hogar o un lugar de negocios, o cuando, por ejemplo, un ministro se muda a una nueva asignación de la iglesia. En esos casos es sabio bendecir el lugar y orar por él. Debemos implorar que se derrame la sangre de Jesús sobre esa propiedad y pedirle a Dios que derrame su bendición sobre la propiedad y la proteja del mal. En fin, ¿qué opinas de esto que hemos relatado y de las enseñanzas que nos da este caso? ¿Tienes alguna otra sugerencia? Finalmente te sugiero que te suscribas a nuestro canal de YouTube y des clic a la campanita de notificación para que te lleguen los avisos de nuestros videos.